¿Qué tal, mis queridos avatares virtuales? Soy Avatar, redactor de videojuegos de Zona Red, web que pertenece a Mundo Deportivo. Hoy os traigo el análisis de un juego que, en lo personal, ha conseguido sorprenderme mucho. Chernobylite sale a la venta mañana 21 de abril, para las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sin más preámbulos, damos inicio al análisis. Chernobylite es un título que podríamos considerar de autor. Ante todo, cabe recalcar que no inventa nada y sin embargo sabe reunir una serie de características que lo hacen muy especial. El título ya debutó para las plataformas de la pasada generación y PC, y ahora aterriza en PlayStation 5 y Xbox Series X y S con un leve rebozado gráfico y algunas mejoras en el rendimiento. Chernobylite es toda una experiencia, la caja del sastre del estudio T-Farm 51, donde han volcado todas sus ideas y cariño. Un título con un colosal trabajo llevado a cabo por un pequeño grupo de personas que entienden hacia dónde se quieren dirigir, y lo mejor de todo, que lo logran aun cuando el juego pertenece a tantos géneros. Para ubicarnos, Chernobylite está ambientado, como no podía ser de otro modo, en Chernóbil, o más bien deberíamos decir recreado. Los chicos de T-Farm 51 consideraron oportuno fotografiar todo el terreno septentrional de la zona, el área afectada por el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich, el 26 de abril de 1986. No cabe duda que, a primera vista, el título recuerda a otras propuestas ambientadas en el mismo lugar, como Stalker, pero más allá del posible parentesco, ambos juegos ofrecen una experiencia bastante diferente. La historia nos lleva a manejar a Igor, un antiguo científico de la central nuclear que regresa a Chernóbil 30 años después en busca del amor de su vida, una mujer llamada Tatiana que desapareció el día del accidente y que, por motivos desconocidos, se le aparece en sueños y lo incita a volver para buscarla. No voy a entrar en detalles para no spoilear la trama, solo necesitáis saber que Chernobylite es un juego narrativo con una historia de ciencia ficción más que interesante que merece ser descubierta por el jugador. No obstante, la narrativa no es el pilar de la jugabilidad, ni por asomo. El título está compuesto por varios géneros diferentes, la supervivencia, el horror y elementos RPG. A mí los juegos de supervivencia me parecen muy difíciles. No te preocupes que este no es tanto de supervivencia. ¿Me puedo fiar de ti? ¿Por quién me tomas? En líneas generales, nuestro cometido será el de sobrevivir, el desarrollo del equipo, la administración de la base, la toma de decisiones, la mejora de habilidades, la exploración profunda, el sigilo, el crafteo, los tiroteos y el avance en la historia, además de crear vínculos con otros personajes secundarios y una trama que se antoja como un puzzle bien diseñado que debemos ir montando y deshaciendo en el tapiz del tiempo, algo de lo que os hablaré más adelante. La historia avanza por días, en los cuales se nos permitirá viajar a la zona para llevar a cabo alguna misión o bien explorar en busca de recursos. El ritmo lo marcamos nosotros y nadie nos obliga a anticiparnos. A su vez, los recursos son completamente necesarios y hablamos de cosas fundamentales como los alimentos, medicamentos, armamento y munición, además de muchas otras cosas que nos permitirán construir todo tipo de herramientas para habituallar la propia base. Debemos tener en cuenta los elementos ambientales, porque si necesitamos maquinaria eléctrica, a su vez necesitaremos un generador, y si ese generador es de fusión, entonces debemos prevenirnos de la radiación, y así sucesivamente con todo, como la ventilación o la comodidad. Y esto último es importante porque a lo largo de la campaña iremos reclutando personajes secundarios que son esenciales para avanzar en la trama, y estos tienen un medidor de conformidad que cambia dependiendo de varios factores, como los alimentos, camas para dormir, ambiente libre de cosas perjudiciales o qué decisiones tomamos. La relación con ellos puede cambiar dependiendo de las circunstancias, por lo que es importante tener en cuenta todos los factores, ya que hay probabilidades de que en algún momento decidan abandonar nuestra causa, lo que nos impediría poder terminar el juego. Pero no os preocupéis porque para solucionar esto, los chicos de T-Farm 51 han ideado un plan bastante novedoso y sorprendente. El elemento diferenciador del título es la chernobylita, un material que nació en conjunto con el accidente de la central nuclear. Básicamente, este material es algún tipo de elemento energético que permite crear agujeros de gusano dimensionales. Sin entrar en detalles, esto nos permite viajar por las diferentes ubicaciones de la zona y, a su vez, alterar los sucesos del pasado. La muerte en Chernobylite no es el final,
Sí, ciertamente tiene un precio, porque al morir perdemos parte del equipo de nuestro inventario, pero a su vez nos permite acceder al momento exacto en el que tomamos las decisiones más importantes, que son muchas y tienen grandes consecuencias, y cambiarlas. De ese modo podemos deshacer las decisiones que llevarán a nuestros compañeros a abandonarnos, e incluso corregir acontecimientos importantes en la propia trama. Para llegar a ver los diferentes finales que ofrece el juego debemos alterar el tiempo y los eventos que nos llevaron a ese momento. Este puzzle interdimensional me ha parecido muy interesante, porque lleva la toma de decisiones a un nuevo nivel y nos sugiere buscar varias soluciones con las que llegar al objetivo. Los personajes secundarios son fundamentales en el desarrollo de la historia, porque esencialmente son los que nos ofrezcan las misiones necesarias para avanzar en la trama. A su vez, son los que nos intercambiarán habilidades de desarrollo por puntos de nivel. Por cada acción que llevamos a cabo recibimos experiencia, ya sea por construir, derrotar enemigos, recolectar, craftear o avanzar en las misiones. Al completar la barra de nivel se nos suma un punto. Estas habilidades nos facilitarán mucho el juego y están compuestas por cosas como una mejor puntería, poder camuflarnos con el entorno, un inventario más amplio o incluso daño extra. Hay que tener presente que el componente survival es bastante acusado, por lo que no conseguiremos avanzar si no mejoramos nuestro equipo y la base. La supervivencia no es tan extrema como en otros juegos del género como puedan ser The Forest o Ark, pero está profundamente arraigada al avance del juego. Por lo tanto, será necesario explorar el terreno en busca de materiales y alimentos. El sistema de crafteo es simple y eficiente, y aunque contamos con un buen puñado de diseños, como mesas de trabajo diversas, creación de materiales y elementos, pequeños huertos, camas, armarios e incluso butacas o televisores para el entretenimiento de nuestros compañeros, en ningún caso he sentido que llegue a abrumarme. Algo que me ha gustado mucho es el sistema de crafteo in-game, o dicho de otro modo, podemos crear pequeños campamentos o maquinaria ligera durante las misiones para elaborar curas menores o munición, algo tremendamente útil que nos previene de quedarnos sin suministros. Chernobylite no es un juego de mundo abierto. Las misiones transcurren en un mapeado más o menos amplio pero sin llegar a ser colosales. La cuadrícula de la zona está compuesta por 50 kilómetros cuadrados y estos se dividen a su vez en pequeñas áreas independientes, por lo que la acción transcurre en estos mapeados que podemos explorar con libertad a través de la historia principal o bien en misiones opcionales. Estas misiones son infinitas y cumplen con ese papel. A su vez, al inicio de cada nuevo día podemos enviar a los compañeros en busca de suministros, y su éxito dependerá de varios factores, como su equipo o sus capacidades. El título también posee un alto componente de horror. Hay que tener en cuenta que transcurre en una zona muerta anegada de radiación. Por suerte, poseemos un dispositivo que nos permite comprobar si la zona está contaminada, y lo que es mejor, posee un pulso que nos permite localizar los materiales de nuestro alrededor. Las ubicaciones de la zona están repletas de peligros y enemigos, y dependiendo de la hora del día y del estado climatológico podemos pasar más o menos desapercibidos, por lo que si somos invadidos por un banco de niebla o se acerca el anochecer, seremos menos visibles. Un detalle que me ha gustado mucho es que si permanecemos demasiado tiempo en una ubicación, con el pasar de las horas seremos sorprendidos por una tormenta radiactiva acompañada de algo terrible. Un Stalker negro, un personaje siniestro que nos perseguirá a modo de némesis a lo largo del juego. Este enemigo, del que no voy a desvelar detalles, podemos eludirlo por un tiempo o bien luchar contra él para desterrarlo. Sea cual sea la elección, ya adelanto que su llegada no sugiere nada bueno. Chernobylite es un shooter en primera persona, pero no es un FPS convencional. Para empezar, Igor no es un soldado, por lo que su puntería es inestable. Me ha gustado mucho cómo se siente la contundencia de las armas. El título cuenta solo con 3, un revólver, una escopeta y un rifle de asalto, por lo que apuntar y disparar no es sencillo. El gunplay es pesado, y aunque esto puede gustar más o menos dependiendo de cada jugador, se nota que está hecho adrede, lo que sumado a la contundencia de las armas lo hace muy visceral. Por suerte, algunas de las habilidades que podemos canjear de los compañeros nos permiten mejorar la puntería y además podemos personalizar las armas y hacerlas más eficientes. Pues si es tan tosco a mí no me va a gustar. No es tan tosco, es más lento. Que a mí no me engañas, subnormal. Sin faltar, ¿eh? Otra opción válida es jugar en sigilo y confundirnos con el entorno, algo que podemos hacer gracias a la cantidad de vegetación que puebla la zona, por lo que podemos ocultarnos en los matorrales, confundirnos con los elementos del mobiliario urbano y guardar silencio para eliminar a los enemigos en silencio. Mancharnos las manos de sangre, no obstante, tiene consecuencias, y es que al no ser un guerrillero experimentado, Igor será afectado mentalmente cada vez que mate o sea herido.
Tenemos una barra de cordura que mesura nuestro estado mental y los nervios. Si esta desciende, consecuentemente empeorará nuestra concentración y puntería, así como la velocidad a la que nos movemos o recargamos. Por suerte, existen consumibles que nos ayudan a calmar los nervios, como el vodka, y no estoy de broma, o bien otro tipo de consumibles que podemos elaborar. Otra barra mide nuestra salud, que iremos perdiendo a medida que suframos heridas y que podemos recuperar con botiquines o pomadas naturales, y a su vez esta barra puede quedar contaminada por la radiación, similar a lo visto en la saga Fallout. Por suerte podemos encontrar o elaborar equipo de protección que nos permita aguantar más daño, pero a su vez nos hará menos sigilosos. En cuanto a los enemigos, son básicamente militares de diferentes rangos y unos monstruos llamados sombras que prefiero no detallar para no entrar en el pantanoso terreno de los spoilers. Los enemigos, como ya he mencionado, serán más o menos eficientes dependiendo del clima y la iluminación, pero en general supondrán un buen reto, por lo que nos tocará decidir si merece la pena perder recursos en un enfrentamiento directo. Por supuesto, no hace falta matarlos a todos, esto no es un shooter convencional y muchas veces la elección más sensata será pasar de largo. Los enemigos no son especialmente avispados, aunque una vez empiezan un tiroteo, saben coordinarse para darnos caza. La dificultad de Chernobylite es completamente personalizable. Podemos regular en qué grado jugar los diferentes parámetros. Por ejemplo, si lo que queremos es un juego de supervivencia, podemos subir la dificultad de ese parámetro, o bien todo lo contrario, si preferimos la acción pura, podemos bajar la dificultad de la supervivencia y subir la de los enemigos. Esto permite personalizar la experiencia de juego y adaptarla a nosotros. En mi caso, he ido alternando los parámetros durante la aventura para comprobar la dificultad, y os garantizo que tanto la supervivencia como la dificultad de los enemigos en las opciones más altas son muy exigentes, pero a su vez enormemente gratificante. Chernobylite es un título que a nivel visual se ve bien. Es posible que algunos jugadores lo puedan encontrar feo, y no es porque lo sea, es porque su aspecto gráfico intenta interpretar una ciudad abandonada 30 años atrás anegada de suciedad y radiación, un paraje desolado plagado de recuerdos ajenos que ha sido consumido por la oscuridad. Eso forma parte de su encanto y consigue transmitir ese aire de decadencia y tristeza. Como decía al inicio del análisis, el estudio fotografió toda la zona de Chernobyl con la ayuda de un dron, por lo que puedo decir que es una representación de la ciudad bastante fidedigna. El aspecto gráfico en PlayStation 5 ha sido mejorado con respecto al de la pasada generación, añadiendo reflejos y una mejor iluminación. No obstante, no se puede desactivar la aberración cromática y el postprocesado es bastante agresivo, por lo que emborrona un poco la calidad de imagen. Por suerte podemos desactivar el Motion Blur, algo que es de agradecer. El título ofrece dos modos gráficos, el de calidad que funciona a 4K dinámicos y a 60 cuadros por segundo y el de rendimiento que desciende a 2K y a 60 frames. Indudablemente la mejor opción es la de rendimiento, puesto que consigue mantenerse estable a una alta tasa de FPS, mientras que el de calidad sufre de numerosas bajadas de frames, bastante molestas cabe añadir, y la mejora en resolución no compensa esta carencia. En cuanto al apartado sonoro, es sencillamente magistral, ya sea por los efectos sonoros como los pasos, el crujir de las casas, el viento o los ruidos equidistantes. La composición musical es muy buena, con temas que apelan a la tristeza, anhelan la soledad e incluso partituras turbadoras que nos pondrán los pelos de punta. El título viene localizado al español en los textos y el doblaje contiene dos idiomas, el inglés y el ruso. Los actores de doblaje desempeñan un gran trabajo en ambos idiomas, aunque yo lo he disfrutado más en ruso, ya que me introducía mejor en la ambientación. La voz de Igor, por cierto, es sobrecogedora en ese idioma. Bueno, a lo mejor te hago caso y me lo compro. Me trae sin cuidado lo que hagas. ¿Ah, sí? Pues me desuscribo. No, hombre, que no tengo muchos suscriptores. Tontorrón. Chernobylite es un grandísimo juego creado por un equipo pequeño con las ideas muy claras. Por supuesto, no está absento de pequeños fallos y falto de algunos elementos como variedad de enemigos o animaciones, que en general se sienten algo repetitivas. Sin embargo, es un juego diseñado con mucho cariño y ambición, con una trama que sabe llamar la atención del jugador desde el minuto 1, con unas mecánicas que, sin llegar a estar del todo pulidas, saben complementarse entre ellas para ofrecer una gran experiencia de juego. El título además debuta para la nueva generación a un precio reducido muy atractivo y además aquellos que ya posean una copia de PlayStation 4 o Xbox One pueden acceder a la actualización gratuita de la nueva generación, al precio que está, a lo que hay que sumarle una durabilidad de unas 15 o 20 horas, no puedo más que recomendarlo.
Y hasta aquí llegamos con el análisis de Chernobylite. Y bueno, ya sabéis chicos, lo de siempre, suscribiros para más vídeos, dadle a la campanita y dejadme vuestros comentarios abajo. Ahora sí, toca despedirse. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.